vamos a, pues, contar nuestras experiencias de este tema muy bonito sobre el sentido bíblico de la Cuaresma. Pues a todos quisiera decirles que cuando uno pregunta cuaresma, si nos preguntamos cuaresma y le podemos dar varios sentidos, a veces de lo que hemos escuchado. Cuaresma, como decimos, 40 días que pasó nuestro Señor Jesucristo por el desierto, allá con las tentaciones. También Cuaresma podemos relacionarlo a los 40 de pronto años que caminó el pueblo de Israel por el desierto. 40 días también podríamos, todos esos 40 podríamos relacionarlo también al diluvio. Entonces, pero hay varios sentidos entonces de mirar esa palabra cuaresma. Si ahora uno pregunta a la gente, a los feligreses de cualquier parroquia, ya sean agustinas, ya sean diocesanas, ¿qué es cuaresma? Cuaresma nos pueden decir, no, pues es preparación, cuaresma es de pronto conversión, otros arrepentimiento, otros de pronto es ayuno, otros es de pronto arrepentirnos. Entonces, podríamos darle muchos sentidos a la palabra cuaresma. Hoy te quiero ofrecer el sentido bíblico de la palabra. Para eso vamos a tomar textos bíblicos que justifican la palabra cuaresma. Voy a tomar, por ejemplo, el texto bíblico que inicia la cuaresma de miércoles de ceniza de este año. Entonces, eso supongo que todos los oyentes que están pues ahorita en la audiencia de la emisora mariana, lo vivieron en sus parroquias, lo vivieron allá con las homilías, las reflexiones de los padres. Entonces, ese texto está en Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6 y versículos 16 al 18. Ahí vamos a encontrar el texto evangélico de Mateo que va a hablar sobre el lenguaje bíblico de la cuaresma. Para ordenarnos un poco en mi exposición, para que los oyentes tengan algunas preguntas, va a tener tres partes esta reflexión. Primero, lenguaje bíblico de la cuaresma. Segundo, la temática de la cuaresma. Y tercero, los personajes de la cuaresma. Entonces, a todos los que están atentos a este momento de reflexión, pues al final les voy a hacer la pregunta también. Si han estado atentos de qué se trataba las tres partes de esta reflexión. El lenguaje bíblico, la temática bíblica y los personajes bíblicos de la cuaresma. Por lo primero, entonces, voy a leer, me permiten leer el evangelio, pues, de aquel día de ceniza. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunen, no anden cabizbajos como los hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En esta parte entonces les decía, es el lenguaje bíblico de la cuaresma. Lenguaje es un sistema de comunicación por la cual el ser humano expresa sus ideas, sus sentimientos, establece una comunicación. Entonces, esta comunicación que se establece en este tiempo tiene tres palabras.
la limosna, la oración y el ayuno. Entonces, los términos que más van a enfatizarse en este camino cuaresmal van a ser esos tres términos: la limosna, la oración y el ayuno. Vamos entonces a tratar de cómo se puede entender la limosna, cómo se puede entender la oración, cómo se puede entender el ayuno en este tiempo de cuaresma. Limosna es la relación con los otros. ¿Cómo está mi relación con los otros? Yo eh, a veces de pronto doy mi tiempo, no solamente en dinero, que muchas veces limosnas solamente se puede resumir en lo que es dinero y entonces voy a ayudar, aunque sea estoy ayudando a esta persona que no lo necesita, pero estoy dando a los otros. Pero fíjense que la limosna también es dar tu tiempo. No sé si, ¿aló? Limosna, por ejemplo, eh, es un papá o una mamá cuando dedica su tiempo a sus hijos, la relación con sus hijos, ¿cómo va? O la limosna es también de los padres con sus fieles, de los párrocos con sus fieles, ¿cómo está la relación con sus fieles? Es de pronto dar ese tiempo, dar eh, ese momento para mirar cómo está con ellos mi limosna. Entonces, no solamente es dinero, no solamente incluso son cosas, también es tiempo, también es el buen saludo, la relación con los otros. Ese es entonces un lenguaje por la cual estás diciendo es cuaresma. Es cuaresma cuando yo analizo cómo está ese lenguaje de comunicación de mi limosna, mi relación con los otros. Cuando digo la oración, que enunciaba también en el texto bíblico, la oración es mi relación con Dios. ¿Cómo está mi oración con Dios? Solamente me acerco a Dios cuando voy a necesitar muchas, de pronto, cosas ya muy al final de nuestras vidas, cuando mi papá se va a morir, cuando mi mamá también, mis hermanos. Entonces, ¿cómo está la relación con Dios? En este tiempo de cuaresma es para mirar este tema de la oración. Por eso muchas personas, los feligreses, en cuaresma la oración se multiplica un poco, pero entonces es para mirar mi relación con Dios, porque este término oración va a ser el lenguaje cuaresmal. En cuaresma se ora, en cuaresma se hace limosna. Ahora, el ayuno que también se mencionaba en el Evangelio de miércoles de ceniza. El ayuno es mi relación conmigo mismo. ¿Cómo está mi relación conmigo? De pronto he querido, de pronto llenarme de opiniones sobre mí y no sobre Dios. Entonces, ¿cómo está mi relación conmigo mismo? De pronto he centrado, he puesto mi interés solamente en mi placer, es decir, en la comilona. Entonces, es mirar ese lenguaje que nos presentan en este tiempo de cuaresma, del ayuno también, mi relación conmigo mismo y mi relación con Dios, mi relación con los otros, que es la limosna. Entonces, de esta primera parte, que es un lenguaje bíblico, que nos da un tono especial. Fíjense que el lenguaje se puede hablar de estilo literario. Este es el estilo propio de la cuaresma, que nos hace enfatizar mucho, por ejemplo, en, como los decíamos, en la limosna, nuevamente repitiendo, limosna, en la oración y en el ayuno. En este tiempo de la cuaresma, inicio del camino cuaresmal, si lo concebimos como camino a la cuaresma. Fíjense que el inicio del camino cuaresmal, ¿cómo nos hacen recordar la humildad? La humildad nos hace seres grandes. Fíjense, polvo eres y al polvo regresas cuando nos colocan la ceniza. Es decir, humus. La palabra humildad viene del latín humus, que significa polvo, una manera de concebirnos tierra, que venimos de la tierra. Entonces, no te olvides que venimos de la tierra, nos quiere decir la Sagrada Escritura. Entonces, fíjense que hay un tono especial, otra palabra que marca el lenguaje de la cuaresma, la humildad. Somos y venimos de la tierra. Claro, venimos con esos tesoros de divinidad. Entonces, la humildad es con ese énfasis y con ese estilo literario es que entramos a la cuaresma. Y con el lenguaje que decíamos, la limosna,
la oración y el ayuno. ¿Cómo está nuestra relación con los otros? La limosna. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? La oración. ¿Cómo está nuestra relación conmigo mismo? El ayuno. La siguiente parte, que son tres, la siguiente parte es la temática de la cuaresma según la Biblia. También voy a fundamentarme en el texto de las tentaciones. El texto de las tentaciones según San Lucas. Fíjense que tanto el primer domingo de Cuaresma como el segundo domingo de Cuaresma van a ser siempre las mismas temáticas. Las tentaciones, según San Lucas, lo tenemos hoy. En otros años, como son 3 ciclos, vamos a tener las tentaciones según San Mateo, después vamos a tener las tentaciones según San Marcos de los evangelios sinópticos. Entonces, hermanos, en este año, pues, nos ha correspondido el evangelio según San Lucas. Vamos a prestar atención cuál será la temática de la cuaresma. Fíjense que estamos haciendo lo actual, este tema que es la cuaresma, que siempre ha estado allí, que lo podemos mirar de diferentes sentidos, el sentido sociológico, el sentido de pronto de opiniones, listo, cuaresma es arrepentimiento, el sentido de pronto de, no sé, de religión, es decir, no, cuaresma es preparación, y nosotros ahora estamos un poco metiéndolo con el sentido bíblico, es decir, con textos bíblicos. Entonces ahora permítame leer el Evangelio de el primer domingo de Cuaresma para descubrir un poco la temática de la Cuaresma. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevando a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó: está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en esta ocasión, la temática, el tema que cuaresmal son las tentaciones. Y fíjense que Jesús hizo ese camino, ese recorrido y nos presentan 40 días, por eso cuaresma también, nos presentan ahí que es tentado. Y la iglesia, como les dije, todos los años en cuaresma nos van a presentar este tema, las tentaciones, según San Mateo, según San Lucas, según San Marcos. La iglesia quiere presentarnos que nosotros también vamos a caminar ese camino que lo hizo el Señor Jesús. A veces podemos caer y hay tres potencias grandes allá. Las tentaciones que podríamos decir antropológicas, la tentación sociológica y las tentaciones teológicas. Hermanos, entonces miren, la primera parte, cómo vamos a ver cómo Jesús lo va va derrotando, va siendo él victorioso, nuestro Salvador. Entonces, ante las tentaciones antropológicas, que es el placer, que es lo que dice Satanás, allí dice, dile a esta piedra que se convierta en pan.
lo que es el plan, lo que es el alimento, lo que es el gusto, lo que es complacerme de todos esos manjares de pronto. Y Jesús dice, no solo de pan vive el hombre. Y fíjense, esta parte antropológica es una manera de explicarnos, pues, la Sagrada Escritura para desarrollarnos un poco la parte del placer, del gusto. Pero también hay otros aspectos, por ejemplo, la moda. Entonces, hace parte de la antropología humana, como en muchas otras partecitas nos puede vencer el mal. Esto con el gusto, otro será con la vista. De pronto se te aparecerán muchas otros, porque pues la apariencia es lo que sale aún más. La apariencia, por ejemplo, un jovencito bien pintado, un jovencito bien musculoso o una señorita bien pintada, nosotros podemos caer allí también. Y vemos cómo el Señor vence el nivel antropológico de las tentaciones que de pronto nos presentan en nuestro caminar. También, y ahí uno puede anexar muchas otras cosas de lo que es la antropología humana, como a todas esas acciones que quisieron vencer al Señor, Él fue venciéndolo. En este caso es el pan, porque pues Él estaba de pronto eh, caminando por el desierto y necesitaba alimentarse. Pero ya, por ejemplo, en nuestro momento actual, ¿cuál serían, por ejemplo, eso relacionado con la antropología que nos puede tentar? De pronto el comodismo, de pronto el estar bien, y otros aspectos de la antropología que nos puede por allí tentarnos Satanás. La otra parte, las tentaciones en el nivel sociológico. Dice el diablo, mira, te lo enseñó en un instante, enseñó todos los reinos de la tierra. Y, y le dice, si te arrodillas, todo será tuyo, Señor. Y Jesús también vence en esta parte el sociológico, que está relacionado con lo político, que está relacionado con lo que es el poder sociológico. Cómo entonces esa parte en nuestro caminar cuaresmal vamos a ser tentados. Entonces, ¿cómo hoy podríamos descubrir mmm, qué partes de lo sociológico, es decir, que la gente hable bien de mí, que en el WhatsApp tenga muchas opiniones muy bellas? Eso hace parte de la sociología, de lo sociológico, de las opiniones. Mira que mi escrutinio, yo voy a ser presidente, mira lo otro. Entonces, por ahí vamos siendo tentados, por ahí vamos siendo tentados. Y el Señor dice, no, un momentico, es que solamente a Dios servirás. Qué bonito que un político, por ejemplo, pusiera su proyecto presidencial como desde Dios, como buscara el reino de Dios y su justicia, y lo otro viniera por añadidura. Entonces, fíjense que esta parte de la tentación, de esta temática, porque en el camino de la vida siempre vamos a ser tentados. Si nuestro Dios y Señor fue tentado en lo antropológico, en el placer, en lo sociológico que es el poder, también nosotros vamos a ser tentados. Entonces eso, eh, para prepararnos en este caminar cuaresmal que ya se termina, claro, pero vamos a mirarlo como de pronto, un caminado que nos sirvió de pronto para fortalecer nuestra fe. Entonces, ¿cómo vencemos también en la parte sociológica a todos esas apetencias sociológicas que nos presentan? ¿Cómo lo vencemos? Cristo nos da la palabra, solo a Dios adorarás. La tercera palabra es, palabra no, la tercera tentación en el camino cuaresmal. Fíjense cómo el diablo aquí se presenta como alguien que sabe. Incluso dice que lo llevó hasta el alero del templo, es decir, a un lugar muy cercano a la iglesia, a la religión. Aquel que sabe, incluso le dice, está mandado que los ángeles lo servirán. El diablo que sabe, aquel que justifica muy bien. Y con esas justificaciones, es decir, con teología, también el Señor responde, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, a alguien que está con Dios, que tiene a Dios en su vida y que es capaz
de por más que le den muchos argumentos, porque en nombre de Dios se ha matado muchas personas, en nombre de María, en nombre de la iglesia, se ha hecho muchas injusticias. Pero entonces Cristo se presenta como aquel que sabe. No tentarás al Señor tu Dios, aquel que tiene a Dios, que por más que presentes muchos argumentos, aquí está la verdad. Entonces, ese es el nivel teológico. Entonces, en el camino cuaresmal, la tentación siempre nos va a acompañar, va a estar por allá que nos sale al paso, ya sea por nuestras acciones del hombre, del ser humano antropológico, es decir, sus sentidos, su placer de pronto de los alimentos, placer de la sensualidad y cómo salirle, como dice el Señor, no solo de pan vive el hombre, no solamente vive de lo que ve, no solamente vive el hombre de lo que siente, porque la Iglesia Católica no es una iglesia de sentimiento, es una iglesia incluso que une ciencia, corazón y fe. Entonces es eso. Y segundo, que nos puede salir también el tema del poder, en vista de que uno se le propone, pues no, las opiniones nos han alzado mucho y somos pues los representantes de ciertos grupos, entonces por ahí también nos puede tentar el mal en la parte sociológica, la parte política. Y, y la última parte de pronto con argumentos. No, es que mira, es que yo soy religioso, es que mira, yo soy en nombre de Dios muchas veces nos han engañado. En nombre de Dios se presentan pues los lobos vestidos de ovejas, como decía el Papa Francisco. Entonces, estemos atentos, hermanos. La temática, entonces, el tema de la cuaresma se llama tentación. Y la tentación que va a salirnos al encuentro en el caminante, porque nosotros somos caminantes peregrinos hacia Dios. Entonces, aquí como caminantes, fíjense que quiero definirlo, ya que el título de esta reflexión era el sentido bíblico de la cuaresma. Fíjense, vamos a tenerlo una definición de Biblia, un concepto para tener como una píldora agustiniana. Listo, a ver, ¿qué es la Sagrada Escritura? San Agustín responde, Sagrada Escritura es una carta del Padre Celestial a sus hijos que andan lejos de la patria. Es una carta del Padre Celestial a sus hijos que andan lejos de la patria. Entonces, fíjense que en la Biblia entonces no vamos a encontrar pues unos argumentos científicos y por eso si se equivoca en esa cientificidad de esos argumentos, entonces no, porque el interés principal de la Biblia es comunicar un mensaje de Dios para sus hijos. Igual, podríamos decir aquí, la Biblia no va a presentar un concepto pues netamente de lo que es cuaresma. No, porque la intención principal de la Biblia es presentar el mensaje de Dios a sus hijos que andan camino en cuaresma hacia Dios. Entonces, y yo quiero resumir hasta aquí un poco la cuaresma. ¿Qué podría ser cuaresma? Cuaresma podría ser, es prepararse para caminar hacia el misterio pascual. Preparación para caminar hacia el misterio pascual. En esa preparación para caminar hacia el misterio pascual estaba el lenguaje de la cuaresma, que era cuál, era la limosna, era la oración, era el ayuno. Eso era la preparación para caminar hacia el misterio pascual. Ahora, mientras caminas hacia el misterio pascual, te salen las tentaciones. Y las tentaciones tienen su matiz en la Biblia, por ejemplo, tentaciones de tipo antropológicas, tentaciones de tipo sociológicas y políticas, tentaciones de tipo teológicas, argumentativas, bíblicas, saben de religión, pero son tentaciones. Entonces Cristo aquí nos da una pista cómo caminar en cuaresma. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, decía San Juan. Entonces, hermanos, hasta aquí nosotros estamos llamados a caminar lo que caminó Jesús, caminar por las huellas donde camina Jesús. Y lo bonito es que no caminamos solos, caminamos con Cristo. Esta es la tercera parte. La tercera parte es los personajes de la cuaresma según la Biblia. Voy a leerles el Evangelio
del segundo domingo de Cuaresma. Allí encontramos los personajes de la Cuaresma. Fíjense, también les voy a contar que este tema de la transfiguración, del Evangelio de la Transfiguración, se va a hacer casi todos los segundos domingos de Cuaresma, que vamos a encontrar la transfiguración según San Lucas, la transfiguración según San Marcos, la transfiguración según San Mateo. Ahora pues miremos entonces quiénes son esos personajes de la Cuaresma. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que lo cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los personajes de la Cuaresma según San Lucas. Encontramos, hermanos, el personaje, el que camina, el que se prepara, el que camina a nuestro Señor Jesucristo, pero también encontramos a Pedro, Santiago y Juan, que caminan. Estos personajes ya nos llenan de esperanza. Entre las preguntas que habíamos escuchado nos decían cómo vencer esas tentaciones. Fíjense, cuando vemos a personajes que hacen posible, que caminan con Jesús, ya nos dan esperanza. Nosotros también podemos caminar en la Cuaresma ante las tentaciones, ante cualquier obstáculo que salga en nuestro camino. Fíjense que de estos personajes vamos a sacar, miren, ciertas acciones que encontramos en el Evangelio. Vemos que es como un grupo de familia, que es una comunidad. Jesús camina con Santiago, Juan y Pedro, una comunidad que camina. Entonces, en comunidad, y ahí está la iglesia, caminemos como iglesia entonces, en este tiempo cuaresmal, caminemos como en comunidad, como iglesia. Entonces, la primera enseñanza, a veces no nos aislemos en Cuaresma también. A veces caminemos con Jesús. Y caminar con Jesús significa caminar con el hermano o la hermana, aunque sea fea, aunque esté despeinada, aunque esté por allá con hambre, pero caminemos con ella en comunidad, caminemos con todos en comunidad. Entonces, lo primero es caminar en comunidad. Hay una subida, subieron a lo alto, al monte, a la montaña. Hay una subida, hermanos, estos personajes nos indican que este caminar a veces requiere esfuerzo. Toca caminar con lo que decía el Señor, o lo que dice más adelante en otra ocasión, cargar con la cruz. Hay una subida, implica sacrificio. La otra tiene sus problemas. Yo también tengo mis problemas. El otro tiene sus problemas. Yo también tengo mis problemas. Todos tenemos nuestros problemas. Implica cierto sacrificio para subir, para caminar con Jesús. Miren estos personajes lo que nos enseñan, que se requiere un sacrificio, listo, y que no se camina solos, listo, que caminamos con Jesús en comunidad. Requiere cierto esfuerzo. También encontramos en estos personajes con Jesús, hay una actitud. No es una actitud de eso, venga, tomemos no sé qué, cerveza por allá. No, una actitud de oración. Entonces estos personajes nos enseñan que hay que orar. Y eso es lo que preguntaban
nos decían allá que el arrepentimiento, la oración. Entonces, la oración, la actitud es orante. En Cuaresma, estos personajes nos enseñan a orar, nos enseñan la oración también. Y cuarto, fíjense que hay algo muy importante. Ante estos personajes se encuentran con la palabra de Dios representado en Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley del Antiguo Testamento, y Elías, todo el libro de los profetas, es que simboliza pues que es la palabra de Dios, la ley y los profetas, la Torá. Entonces es la palabra, con la palabra de Dios. Estos personajes entonces nos enseñan, los personajes de la Cuaresma nos enseñan que hay que ir con estos elementos. Primero, no solos, no solos. A veces de pronto acercarnos al sacerdote, he pecado, a Dios, he pecado, no solos, en comunidad, en iglesia, porque cuanto más nos aislamos de los demás, estamos más aislándose de Dios, porque Dios dice, ¿cómo vas a decir que amas a Dios si odias a tu hermano? O sea, eso, caminemos en comunidad. Miren cómo caminó Jesús. Jesús caminó con Pedro, Juan y Santiago. Nosotros también caminemos en comunidad. ¿Eh? Ahora, nos decían que hay un esfuerzo. No es fácil, no es fácil. Siempre te van a decir, se van a burlar de ti. Ay, mira, pero es, ¿cómo es? Entonces vamos a tener siempre muchos obstáculos. A propósito de esto, también voy a dar otra píldora de Santa Rita. Fíjense la sabiduría de Santa Rita. Vamos a ver cuál es la sabiduría de Santa Rita. Dice así: los obstáculos son las perfecciones de mi alma, de mi espíritu. Entonces, hermanos, esos son los esfuerzos. Miren cómo Santa Rita concebía esto. Va a haber muchos esfuerzos para caminar en Cuaresma. Los obstáculos son las perfecciones de mi espíritu. Entonces, no concibamos los obstáculos como frustraciones, que muchas veces la gente, ay, se golpeó acá y me duele la cabeza y ay, no sé qué. No, los obstáculos son perfecciones de mi espíritu, dice Santa Rita. Entonces, miren, hay obstáculos, es su vida, a veces el camino es su vida. Bien, y decíamos que hay una actitud. No es la actitud de soberbia, no es la actitud de arrogancia. Aquí están todos los iluminados, aquí están todos, mira los que cantan alabar. No, la actitud es orante. La actitud es orante. Y también nos enseñan que hay que encontrarse con la palabra de Dios, como decían en Moisés y Elías. San Jerónimo decía una frase: quien desconoce las escrituras, conoce a Cristo. Muchas veces hay católicos ay, es que me han dicho que es así. No, hay que conocer las escrituras para conocer a Cristo, para no imaginarse cómo es Dios, sino para conocerlo efectivamente, quién es Cristo y a quién sigo. Entonces, mis hermanos, de esta manera quería presentar el sentido bíblico de la Cuaresma. Puede tener muchos sentidos, solamente te puedes quedar, Cuaresma es ayuno. No, Cuaresma es preparación. Cuaresma es 40 días. Esos son otros sentidos. El sentido que yo te he presentado es contextos bíblicos que nos han presentado el Evangelio, de los Evangelios, tanto en el inicio de la Cuaresma y los 2 primeros domingos de Cuaresma. Entonces, definiéndolo un poco, pues, cuál es el sentido bíblico de la Cuaresma, vamos a poner que es una preparación del ser humano para caminar hacia el misterio pascual. Preparación del ser humano para dirigir su vida hacia el misterio pascual. No te olvides este concepto, es preparar tu vida, la preparación del ser humano para caminar hacia el misterio pascual. Miren que en la vida a veces hay personas que caminan a la deriva. Porque toca estudiar esto, todos estudiar esto. Porque mira, esto es más bonito, todos para allá, corren para allá, como caminar, como vivir a la deriva, caminar a la deriva. No, es que este personaje va a ser presidente, votemos todos por ahí. No, hay que prepararse para caminar hacia el misterio pascual
Eso es el sentido bíblico de la cuaresma. El sentido bíblico de la cuaresma, entonces, se resume un poco: preparación del ser humano para caminar hacia la cuaresma. Y inicia con miércoles de ceniza, primero con esa actitud de humildad y con las tres notas del lenguaje, que es eh, limosna, oración y ayuno. Es el lenguaje típico de la cuaresma. Eso siempre vas a escuchar: cuaresma, ayuno; cuaresma, limosna; cuaresma, oración. Son las notas típicas del lenguaje de cuaresma. Pero ahora la temática es la tentación. Es que mientras te encaminas, mientras tu vida es un caminar cuaresmal, siempre vas a ser tentado. Y muchas tentaciones. Claro que sí, hermanas y hermanos que me preguntaron. Son muchas las tentaciones. Son muchísimas. Y no está mal. Allá están las tentaciones. Pero con Cristo y desde Cristo, con las mismas palabras de Cristo, por ejemplo, no solo de lo que veo, vivo, sino de toda palabra que sale de Dios. O, por ejemplo, cuando se te ofrezcan todas las cosas: mira, es que tú vas a ser feliz, tú vas a estudiar aquí, tú vas a dar clases acá. Tú debes decir: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. O también, no, mira, lo que pasa es que, mira, en esta iglesia te van a tratar mejor. Mira que en esta parroquia tú vas a cantar muy bonito, se escucha muy bello, todo es muy lindo, la liturgia es muy bella. Tú vas a decir: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces estarás del lado de Dios, de Jesús, que es camino, verdad y vida. Hermanos, sin dar muchas más palabras, me despido y les agradezco por su atención. Entonces, no se olviden el concepto final. El sentido bíblico de la cuaresma lo resumo en que es preparación del ser humano para caminar hacia el misterio pascual. Solo podremos hacer un verdadero arrepentimiento caminando con Jesús. ¿Cuesta sacrificio? Sí, señora. Cuesta de pronto a veces, ay, pero para soportar al vecino que camina conmigo, como les dije, hay que caminar en comunidad. Y tercero, encontrarse con la palabra de Dios, porque de lo contrario estaremos solamente imaginándonos a un Dios. Dice San Jerónimo: quien desconoce las escrituras, desconoce a Jesucristo. Muchas gracias.